Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Paula? Muy buenas noches, Juanse. Un programa también lindo, especial, vinculado a la lectura. Sí, cómo las tecnologías han facilitado el acceso a la lectura, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son esas diferencias? Lo cierto es que la ha democratizado, federalizado, la ha hecho más igualitaria para todos. Sí, sobre todo el valor del libro tradicional, cómo convive las nuevas tecnologías con la lectura de toda la vida. Y tenemos dos referentes, dos expertos para deleitarnos con este tema, que es una costumbre social, el tema de leer, ¿no? Disparamos el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ana Oliva, de la Fundación Leer, directora de proyectos educativos, el doctor profesor Francisco Alvarello, de la Universidad Austral, y todas estas imágenes, Juanse, que estábamos viendo entre dispositivos, entre nuevas tecnologías, los libros tradicionales que tenemos siempre en casa y esta convivencia en una era digital, ¿no? Que nos digas vos, sobre todo, Ana, tu experiencia en Fundación Leer, esto de promover el hábito de la lectura que empieza en niños y sigue para adelante. Sí. Bueno, en principio, muchas gracias por invitarnos. Es un placer para mí estar acá representando a la Fundación y contarles un poco nuestra tarea. Nosotros, como Fundación, nuestro objetivo tiene que ver con promover la lectura y la alfabetización. Y tal como creo que, bueno, que vamos a conversar también con Francisco, para nosotros lo interesante y lo importante de promover tiene que ver con la posibilidad de que tanto niños, jóvenes y adultos se acerquen a la lectura. Y en este sentido será en formato papel, en un libro tradicional, en un diario, en una revista, en un libro de recetas o en pantalla, ¿no? En la actualidad nosotros creemos que la lectura es una práctica social y como tal está atravesada con aquellos cambios revolucionarios que suceden en la sociedad. Y en este momento estamos teniendo la posibilidad de acceder a múltiples textos en ambos formatos, ¿no? Sí. En el papel y en... ¿De qué manera Francisco amplió este horizonte, ¿no? ¿Qué le agregó a la lectura? ¿Cómo le sumó valor el hecho de poder leerla a través de la tecnología? Y hay un componente principal que es el tema de la interactividad en las pantallas, ¿no? Un poco lo que yo me parece a mí es que al concepto de lectura tradicional, cuando se habla de las pantallas, había que ampliarlo un poco más a lo que es el espacio interactivo, ¿no? La posibilidad de interactuar, ya sea a través de las pantallas táctiles como a través de los botones, desplazarse en la pantalla para leer. Eso le da un plus de participación al lector, sobre todo a las generaciones de los chicos, ¿no? Los más jóvenes, que le agrega una potencialidad interesante en lo que es la construcción del acto de lectura, ¿no? Claramente los hábitos de lectura están cambiando en ese sentido. A mí me parece que coincido acá con respecto a que tanto para, por ejemplo, navegar en una página de internet necesitas tener lectura comprensiva para poder decodificar, digamos, lo que dice la pantalla, para poder hacer clic, y a la vez tenés que navegar y saber navegar para poder seguir leyendo, ¿no? Entonces, esta cosa de leer para navegar y navegar para leer, digamos, ¿no? Y esto se traslada a multiplicidad de dispositivos, ya sea la pantalla de la computadora de escritorio, el iPad, un celular, digamos, cualquier dispositivo que tiene una oferta de interacción, una propuesta de interacción donde habilita una participación mayor del lector en cuanto al manejo de estos dispositivos, que a su vez lo hace quizás más complicado para el que no está acostumbrado, ¿no? En las generaciones mayores que quizás no tienen tanta costumbre de manejar estos dispositivos, sí los chicos que naturalmente se manejan sin ningún prejuicio y se pueden orientar en la lectura.
Sí. ¿Cuáles son las características a la hora de leer frente a un libro tradicional y una pantalla? ¿La pantalla te requiere mayor velocidad, es más inmediato respecto a un libro? ¿Cómo son las experiencias que están teniendo ustedes? En principio, nosotros trabajamos también mucho con la idea de que no es solamente el soporte, el papel o la computadora, sino el tipo de texto. No es lo mismo cuando yo busco en internet, en el diccionario, o cuando busco una receta, que cuando busco para estudiar. Entonces, y lo mismo sucede cuando leo en papel. Si voy a una biblioteca a buscar un dato, no es lo mismo pensar en un ensayo histórico que una enciclopedia, que un diccionario. Pongo en juego estrategias de búsqueda para evaluar si estoy bien orientada, si no estoy bien orientada, que se reproducen tanto en el papel como en la pantalla. Cuando nosotros pensamos en la incorporación de los textos digitales, los estamos pensando no como aprender la estrategia de apretar, digamos, el botonito que los chicos hacen naturalmente, sino estar orientado en ese texto digital y saber encontrar una página confiable, un texto que responda a mi objetivo. No es lo mismo una receta, buscar la cartelera del cine, que querer buscar un dato sobre algún evento histórico, ¿no? Queremos plantear también bueno, los beneficios y también los contrapuntos, ¿no? Por un lado, los especialistas dicen que los que leen por internet de alguna manera se están formando pensadores más superficiales y que el que conserva el hábito del libro tiene un desarrollo cognitivo más importante y se forma una sociedad más culta. No es para pelearse, sino que es para discutirlo. Ahora, planteado el tema, vemos la primera parte del informe. ¿Vivimos en la era de la convivencia entre Internet y el libro? El 11% de los argentinos son lectores frecuentes. Las mujeres son las que más leen, según una encuesta de TGI, Target Group Index, IBOPE, de enero de 2012. Los pasillos de la Feria del Libro estuvieron repletos de gente deseosa de encontrar su libro y su autor. En los subterráneos, colectivos, bares y plazas, es natural ver gente abstraída en la lectura, pero también en su celular. La mayor proporción de lectores se da en los rangos comprendidos entre los 20 y los 34 años y entre los 45 y los 54 años, casi en sintonía con el público que accede a un celular inteligente o tablets. La lectura primera, que todos tenemos que tener en cuenta y que no está todavía incorporado a todos los planes de la sociedad, es la lectura de la voz. Si esa actividad primera estuvo bien encabezada, bien desarrollada y dirigida hacia un niño que queremos que crezca bien, la lectura va a entrar. Bueno, La Biblioneta es un proyecto que surgió mirando la tele, conociendo la historia de Luis Soriano, que tiene su biblioburro con Alfa y Beto, que son dos burritos que difunden la lectura junto con él en Colombia. Y bueno, ahí empecé a pensar, en realidad me emocionó muchísimo esa historia y me pareció algo maravilloso. Y acá lo pusimos en una camioneta. La búsqueda en un primer momento era difundir la lectura. Yo compongo el dúo Saltimboca con Alejandra Marroquín, que venimos haciendo narración oral. Es como el traspaso de nuestro folclore, de nuestra música, de nuestras historias, de nuestros escritores. Lo habíamos empezado a hacer con Alejandra, las dos solitas, sin esa camioneta que vemos ahí atrás. Y después, cuando apareció este proyecto, un poco era como agrandar ese espacio y llevar a los chicos más al contacto directamente con los libros. Los chicos hoy leen, pero no sé si leen libros para la distracción, si leen libros por placer, si leen lo que tienen que hacer para terminar un trabajo del colegio. Lo que pasa es que pretendemos que esa lectura, que es importante, pase a la otra, a la que va a permanecer durante toda la vida, que es la lectura por placer, por búsqueda minuciosa del descubrimiento de cosas nuevas, para resolver problemas afectivos o sociales, para buscar la resolución de los problemas. Eso no sé, no es la que seguramente está más manejada en estos momentos.
¿Leemos a partir de la herramienta que más comodidad nos brinda? ¿Es lógico y oportuno el debate de leer acorde a la herramienta que la sostiene? Francisco, después de ver el informe y la reflexión sobre cómo es la convivencia entre esta lectura tradicional, la lectura a través de los nuevos dispositivos, y que nos cuentes esa mirada tuya. Sí, hay una diferencia fundamental, que es que el libro es digamos, un medio especializado para la lectura, digamos. Vos podés leer y no hacer mucho más que eso, salvo escribirle en el margen, hacer alguna marcación. En cambio, la computadora, los iPad, los smartphones, cada vez más tienden a ser medios multimedios, digamos, ¿no? Vos podés leer, pero hacer un montón de otras cosas. Eso marca una diferencia en cuanto a cuál es la expectativa del lector a la hora de leer en ese dispositivo. Vos cuando vas, yo tengo mis alumnos de la facultad que dicen, yo para estudiar prefiero el impreso, aún teniendo la posibilidad de tener los textos en internet, de acceder a información en los blogs y demás, porque saben que vas a leer y no te vas a distraer, digamos, ¿no? Entonces hay como una lectura concentrada que es a la que invita el libro impreso. Que sucede algo similar, a mi juicio, con el e-reader ahora, ¿no? El e-reader en tinta electrónica, ¿no? A diferencia de la pantalla del iPad, por ejemplo, básicamente sirve para leer y no mucho más que eso. No tiene color, en el caso de los últimos modelos sí vienen con colores, pero básicamente la invitación es a leer y no mucho más que eso. Leer texto verbal, digamos, ¿no? Texto escrito. Ahora, la computadora, el iPad y demás invitan a hacer un montón de cosas más. Por eso, la lectura en la pantalla de la computadora inmanentemente superficial, digamos. O sea, no podemos echarle la culpa a la computadora o a Internet de que la cultura va a ser más superficial. Porque, bueno, yo he leído el libro de Carr que establece esta diferenciación, sino que tiene que ver con las expectativas de lectura. Es decir, yo puedo hacer una lectura superficial de la pantalla de la computadora para luego imprimir un texto que lo voy a leer más concentradamente de forma impresa. Es la manera de encontrarlo, de buscarlo. O sea, se produce ahí una igualdad. O sea, el joven está a la altura del adulto, incluso que tiene acceso a cualquier título, digamos. Antes eso no pasaba. Sí. Exacto, sí. Sí, y yo podría agregar en este sentido que muchas veces nosotros, digamos que somos lectores expertos, hemos leído textos en papel superficialmente, porque buscamos un texto, porque vamos a una librería y miramos en la contratapa si ese texto me sirve para lo que yo estoy buscando o si me interesa la novela. El tipo de lectura de superficialidad es un tipo de lectura que es correcta para un determinado objetivo de lectura. Si yo, en cambio, quiero estudiar porque tengo que dar cuenta de un contenido que aprendí, relacionarlo con lo que sé, necesito hacer una lectura más profunda. Respecto a Feria del Libro, el éxito, este fenómeno social de que fue tantos visitantes y todo lo que implica este hábito de la lectura y la pasión, tanto en chicos, grandes, adultos, es algo que realmente queremos compartir con ustedes, ¿no? Bueno, y en la feria también había coexistencia del libro en papel y del libro electrónico y en pantalla. Y creo que justamente lo que representa es una fiesta para todos, en donde está la comunidad de los editores, de los escritores, y se abren al público que puede compartir en esos días ese espacio con toda la producción de las grandes editoriales y también de las chiquitas o de las provincias que traen sus producciones. En este sentido es altamente valioso para todos, digamos, porque es el encuentro por excelencia de la cultura letrada con la gente, ¿no? Ahí se da un fenómeno que es bastante llamativo, ¿no? O sea, todo lo que pasa en la Argentina es llamativo con respecto a la lectura. Por un lado, es primera en Latinoamérica de mayor cantidad de lectores, por encima de casi todos los países latinoamericanos. Sin embargo, la cifra parece baja, es de un 11%. Al mismo tiempo, los libros, las ediciones de los libros infantiles han crecido enormemente. Y por el otro lado también hay gente que también compra un montón por internet o está bajando los libros, ¿no? Es bastante imprevisible, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez hay cada vez se consume más ebooks, ¿no? Y eso hace que se lea más. O sea, que incluso se lea más en formato impreso. O sea, pareciera que el ebook
promoviera la lectura, lejos de ahuyentarla, ¿no? O sea, siempre hay esas profecías negativas, siempre que aparece una nueva tecnología que va a matar lo anterior, pero esto con una velocidad bastante importante nos está demostrando que, primero, que conviven los distintos dispositivos de lectura, y también que se van potenciando, ¿no? Quizás hay algunos que sostienen que quizás el diario papel va a desaparecer en poco tiempo más, porque nos estamos acostumbrando cada vez más a consumir noticias en las pantallas, digamos, ¿no? Pero a la vez, y esto se conecta con lo de la Feria del Libro, hay hábitos de lectura, ritos, que están asociados más con lo social, con las costumbres, ¿no? Con esta cosa de leer el diario en la cama, cosas así, que a veces los analistas de las nuevas tecnologías dejan de lado. La gente igual a la lectura le asocia un montón de otros ritos que el cambio del dispositivo no le va a cambiar. Quizás habrá que ver con la generación de los nativos digitales, digamos, en el futuro qué va a suceder. Los que no tuvieron historia previa con el papel, con el olor, con el tocar, qué va a pasar, ¿no? Si eso lo van a poder replicar en un dispositivo como una pantalla, ¿no? Evidentemente los chicos vienen con un chip, ¿no? Yo hice la prueba el otro día con mi hijo, le puse el iPad, no le expliqué nada y enseguida con el dedo se desplazó. Yo no sé lo que me estás mostrando, y perdón, ¿no? Después explícamelo. No, esa la conozco. Después te lo explicamos, Juan. El otro es un e-reader. No lo vi. No sé si lo puedo mostrar. Esto es lo más parecido a un libro papel, digamos, ¿no? O sea, Levantalo un poquito así. Sí, lo voy a levantar. Tengo que poner las claves. Espero que esto... Mientras preparás ese dispositivo... Si querés, vamos viendo la parte del informe y volvemos al dispositivo que nos va a mostrar Francisco. Compartimos con todos ustedes la segunda parte del informe. ¿Es lógico y oportuno el debate de leer acorde a la herramienta que la sostiene? Sócrates era contrario a la palabra escrita en la antigua Grecia, porque pensaba que el tránsito de la cultura oral a la escrita afectaría la capacidad de los jóvenes para desarrollar un pensamiento profundo. Resulta que 2400 años más tarde, azota el mismo argumento. La lectura impresa decae en vista a la digital. Es necesario destacar que Internet democratizó el acceso a una cantidad sin precedente de información y que la lectura digital aporta una lectura más igualitaria. No nos tiene que molestar Internet. Es un elemento que nos va a complementar la tarea que tiene que venir de atrás. Entonces, si la parte técnica nos atrae tan vertiginosamente, a lo mejor nos vamos a sentir marginados los que no podemos acceder a toda esa técnica. Nosotros trabajamos, este año cumplimos los 35 años de labor. Hicimos una encuesta, varias encuestas regionales, que después mandamos a la UNESCO y que la UNESCO nos incorporó como miembros. Una encuesta para saber cuál era el nivel lector de los profesionales. Sacamos que el 37% de los adultos profesionales que entrevistamos no leía por placer. Leía para encontrar una respuesta a sus necesidades. También influye que los nuevos medios son más atractivos que las antiguas formas de comunicación. Ante esta mirada de innovación, se anteponen los conservacionistas, y uno de sus portavoces, Humberto Eco, dice que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. Sin embargo, los moderados, los neutrales, que tal vez no se tiñen de fundamentalismo, afirman que un Kindle es una mejora del concepto libro, dado que en lugar de cargar 20 cuentos, carga 20.000. Los evangelistas de la web afirman que debe evaluarse la habilidad de los chicos en el manejo de Internet, así como se los examina en el terreno de la comprensión de textos impresos. Si esos jóvenes fueron bien trabajados, si los docentes contagiaron, si los padres contagiaron, si el ambiente contagió, si los medios de comunicación contagiaron esa relación con la palabra y el libro, van a andar requete bien, estoy segura. ¿La lectura en la era de Internet es una polémica pendular?
Ahora seguimos compartiendo el informe, pero Francisco, que nos muestres esto que quedó pendiente. Esto es un e-reader, en este caso, no sé si puedo decir la marca, es el Kindle de Amazon, que dicho sea de paso, el Kindle es el producto más vendido por Amazon en los últimos años, que es una empresa minorista de venta por internet de libros, originalmente, libros papel. En este caso, esto es tinta digital, que lo que es un fondo opaco, o sea, esto no tiene luz propia, a diferencia de la tablet o de cualquier computadora. Vos lo podés leer con luz solar directa y se lee perfecto, y esto es lo más parecido al libro papel. Claro. Ahora, esto, ¿no? Claro, parece es atractivo, digamos, tiene marketing, está en lo moderno, ¿no? ¿Cuánto hay de ese atractivo que hace que yo lo quiera consumir? Me queda cómodo el dispositivo, entonces yo leo acá, ¿me entendés? Claro, en parte toda la oferta de estos dispositivos tienden a la cuestión de la comodidad, de la accesibilidad, ¿no? Vos, esto tiene una conexión Wi-Fi, te podés bajar desde Amazon libros, de hecho yo tengo varios que bajé, que me facilita acceder a más libros, ¿no? Rápidamente, o sea, haces clic y te bajás el libro, algunos que son pagos, otros gratuitos. De algún modo lo que estas tecnologías hacen es facilitar el acceso, digamos, que bueno, un libro papel, hoy por hoy, bueno, además de los problemas que hay para traerlos de afuera, el tema del traslado, del peso, bueno, el impacto ecológico, bueno, un montón de cosas que en ese caso claramente es ventajoso, ¿no? Pero una tapa de un libro es lindo, ¿no? Tal Tiene cual. ese romanticismo de la tapa antigua, ¿viste? ¿No? Sí, y un libro leído con anotaciones. Y le pongo, me lo dedica, ¿viste? Me dice, querido. Sí, aparte eso es como un libro por vez, y a lo mejor todos estos dispositivos es cargar muchos cuentos para tenerlos a mano en su momento, tiene otras ventajas, también independiente que esté acostumbrada más al libro de la mesa de luz, ¿no? Claro, Y es esta idea para mí central, que un poco lo decía Segundo, de la práctica social, y depende de cada uno en cada circunstancia. El otro día yo me conecté con una persona, una colombiana que vive en Corea, no consigue libros en castellano que le lleven, en español, en cambio con el e-reader, digamos, consigue leer los autores que le interesan, actualizados, económicos, Nosotros estamos acá, no nos mudamos, o mi familia, digamos, y la verdad es que yo atesoro ese libro de mi adolescencia que le puedo pasar a mis hijos para que ellos lean. Uno mejor que otro, no. Aquello que de alguna manera se ajusta a nuestros deseos y a nuestras necesidades y nos permite llevar a la práctica este encuentro con la lectura que nos hace, digamos, felices o no. Pero ¿existe algo en la lectura del papel que solamente se consiga ahí o no? La lectura, que yo tengo a partir de esa lectura únicamente. Lo van a ir resolviendo. A mí personalmente, en mis propias lecturas de estudio o en mis propias lecturas placenteras para estudiar, a mí me gusta interactuar con el texto, con un lápiz, un papel, marcar, subrayar. Bueno, todavía hay algunos textos electrónicos que no lo permiten. Y, ojo que no saca el marcadorcito ese que hace te marca todo, digo, ¿no? Sí. Claro, sí, no, acá vos podés marcar, te guarda las... Yo, por ejemplo, hablando un poco, como decíamos, de las prácticas de lectura, de la expectativa de lectura, lo que vas a hacer, para estudiar, por ejemplo, es mucho más accesible esto. Incluso vos podés seleccionar un fragmento, te los guarda como un archivo aparte y lo podés editar incluso. Pero bueno, cada uno de acuerdo a la expectativa que le deposita, si está vinculado con la costumbre, con lo entrañable de tocar el papel. Obviamente el papel te da algo que no te da esto, ¿no? Pero si lo haces para estudiar y demás, claramente esto es más útil para mí, pero bueno, va con la expectativa que cada uno deposite en el dispositivo de lectura. De todas maneras, a mí, si me permiten, digamos, hay algo interesante para pensar también, y es que en este escenario social, la escuela, y en eso es lo que nosotros trabajamos mucho en la Fundación, debe encargarse, o es el ámbito privilegiado para poder transmitirle a las futuras generaciones modos de interactuar con todos estos recursos. Nosotros, cuando trabajamos con un maestro, lo primero que le decimos es, bueno, antes de decir que los chicos no leen, hay que pensar cuánto leen los maestros. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres? Aceptar las prácticas de lectura, las nuevas prácticas de lectura, y poder transmitirle justamente esto, criterio para decir, bueno, a mí me sirve esta búsqueda en internet, esta página me sirve, esta no, esta es seria, esta no lo es.
para aprender este tema necesito ir a un especialista e ir a una ONG, digamos, los criterios que permiten la búsqueda de información, que en algún punto coinciden con la búsqueda también en papel en una biblioteca. Lo único que Internet es un universo que nos abre mucho más. Sí. Y lo importante es todo lo que nos hace soñar el mundo de la lectura y nos lleva a otras dimensiones. Por eso la propuesta en el cierre de este programa es despedirnos con Galeano, invitarlos a soñar y a todos. Y como decimos, siempre nos dejan lindos mensajes y esto de una buena convivencia entre mundos diferentes y nuevas generaciones y otras generaciones que ya participamos de otra manera. Juanse, ¿querés agregar algo? Simplemente, agradecerles la participación y no dejar de mencionar de vuelta la maratón de la lectura, ¿no? Porque fue impresionante el año pasado cómo alcanzó a 3,5 millones de chicos y cómo crear ese hábito, lo importante que es en el placer de la lectura, encontrar placer en eso que yo leo y bueno, y eso lo hacen como nadie ustedes y esto, que amplía el horizonte, bienvenidas las tecnologías que nos hacen ver un mundo como es, el que mejora, el que suma valor. Nos vamos con Galeano. Gracias. Gracias por visitarnos. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.